Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Un gran placer volver a encontrarnos. Estamos celebrando nuestra cuarta temporada de Salud en todas las políticas. Comenzamos allá por 2018 en un momento en el que el tema del sistema sanitario no era uno de los temas de agenda, no estaba en la agenda de los argentinos. Nosotros desde este espacio empezamos a indagar, empezamos a comprometernos, empezamos a tratar de entender que era muy importante hablar de nuestro sistema de salud, convencidos además del nombre que nos identifica, que es salud en todas las políticas. Cada vez estamos más convencidos que debe ser así. La mitad de todo este ciclo, los últimos 2 años, estuvimos viviendo en pandemia. Todavía lo estamos, con muchas mejores perspectivas que el año pasado, porque ya nos estamos vacunando, porque se va evolucionando muchísimo, porque hay algunas actividades que han regresado, pero no podemos dejar de cuidar nuestra salud, de mantener la prevención y de seguir con los esquemas de vacunación para realmente estar protegidos. Lo cierto es que queremos dedicarnos a reflexionar cómo quedamos, qué pasa después de lo que nos pasa en este momento. La pandemia nos ha marcado y marca una inflexión para el mundo entero. Vamos a tratar de analizar a lo largo de este programa cómo seguimos, cómo se sigue dentro de lo que se puede prever, porque tal vez no hay un antecedente tan cercano para poder entender cómo una sociedad se modifica a partir de la vivencia de una pandemia. Vamos a hablar también con un referente muy importante del sistema de salud en España, que va a estar dándonos la visión del otro lado del mundo, aquella Europa que tanto sufrió también y que de alguna manera fue nuestra película, ¿no? La que veíamos venir, sobre todo en los comienzos de esta pandemia. Es un gran placer estar en el estudio nuevamente y saludar al doctor Gabriel Barbagalo. Por fin nos volvemos a ver después de tanto tiempo. Acá estamos, Gabriel. Bienvenido. Qué gusto estar otra vez acá contigo, Milva. La verdad que se extraña, ¿no? También siempre. La magia de los estudios es algo muy, muy místico, muy lindo. Y tu lado B se ha convertido en un clásico dentro de Salud en todas las políticas. Y hoy te traje un título que te va a sorprender. ¿Ah, sí? Se llama De la salsa golf al premio Nobel. Mirá vos qué título. A mí me gusta la salsa golf. Sí, me encanta como aderezo, sí. Vos sabés que el día 3 de diciembre se conmemora en casi todos los países de Latinoamérica el Día del Médico. Esto debido al nacimiento del doctor Carlos Finlay, un médico cubano que descubrió que la transmisión de la fiebre amarilla no era a través del agua, sino a través de un mosquito. Nosotros hemos hablado de muchos médicos acá en nuestro ciclo. Sí. Realmente hemos recordado mucho, pero te quiero contar una historia. Allá por la década de los años 20, sí, en un club de Mar del Plata de golf, un grupo de muchachos ya estaban un poco cansados de acompañar sus camarones y sus langostinos con mayonesa, pidieron una serie de aderezos, la mezclaron con el ketchup e inventaron la salsa golf. No. La inventaron en un club de golf de Mar del Plata y uno de ellos es del médico que yo quiero hoy recordar, que es el doctor Luis Federico Leloir, premio Nobel de Argentina. Él le debemos la invención también de la salsa golf. Qué buena anécdota. Fíjate que cuando hablamos de la doctora Donde Pasqualini, hablábamos de los discípulos del doctor Hussey. Uno de ellos era el doctor Luis Federico Leloir, otra era la doctora Donde Pasqualini. El doctor Leloir nació en París, su familia rápidamente vino a la Argentina, era hijo de argentinos, pero de una familia francesa, cursó sus estudios, se recibió de médico en Buenos Aires y después rápidamente dejó la medicina asistencial para dejarse a la investigación y se unió al doctor Hussey a temprana edad, y realmente esto marca lo que fue el doctor Hussey para la medicina argentina, ¿no? En el año 1947, el doctor Luis Federico Leloir fundó, junto a instancias también del doctor Hussey, el Instituto de Bioquímica, que luego fue la Fundación Campomar. A partir de ahí empezó a hacer todos sus estudios a través de los hidratos de carbono, y esto terminó con el premio Nobel que gana en 1970, donde demuestra la vía de la galactosa. La galactosa es no vamos a entrar en detalle, pero es un hidrato de carbono, y toda su cadena de reacciones químicas que ocurren en el hígado, que para el mundo se la llamó la ruta Leloir. Vos fíjate lo importante que fue. Tomó el propio nombre del médico. Exactamente, claro. la ruta Leloir. A partir del año 2001, la Fundación Campomar ya se llama Fundación Luis Federico Leloir, en honor a este premio Nobel, a esta gran persona, muy humilde, una persona realmente que hizo de la humildad una forma de investigar. Siempre se lo veía con su guardapolvo gris, sentado en una silla bastante vieja. Realmente era un ejemplo de humildad. Y él nos dejó una frase para un poco explicar cómo termina esta historia. Él decía: si hubiésemos patentado aquella salsa, no hubiésemos necesitado tanto dinero para poder investigar todo lo que después investigamos.
Tienes razón. Me parece genial. Muy linda anécdota, ¿no? Porque fíjate, la verdad que no sabía que ese era el origen de la ¿Viste? salsa golf. Nunca me imaginé que existía esa relación y menos que este gran médico había participado de ese encuentro y de esa mezcla. ¿Cómo se llama cuando vos nos explicaste? Serendipia. Gracias. Ya sabías lo que te iba a preguntar. ¿Puede haber sido una especie de serendipia? Sí, vos sabés que siempre esto termina siendo mucho de leyenda y de mito, pero esta frase que él dice, cuando dice de aquella salsa nos hubiese dado fondos Sí, es para cierto. investigar, eso quizá corrobora que la leyenda fue verdad. Es cierto. Te lo contó el doctor Gabriel Barbagalo. Un placer tenerte nuevamente, Gaby, aquí en El Piso. Bueno, queríamos presentarte, antes de conversar con más invitados que tenemos en este programa, referentes que también están vinculados al campo de la salud. Y lo que estamos tratando de entender entre todos un poco es cómo nos imaginamos que seguimos a partir de ahora, cómo será esta vida post-cuarentena, post-pandemia. Y te propongo escuchar lo que decían Guillermo Docena y Romina Kent. Los recordamos. Para estos países con hábito de vida occidental, la vida va a ser completamente distinta antes y después de la pandemia. Esto nos ha dejado muchos aprendizajes, pero creo que lo primero que debemos entender es cómo funciona la naturaleza y que esto es algo que probablemente se vaya a repetir en el tiempo. Por lo tanto, de ahora en más, sabemos qué es lo que hay que hacer, qué es lo que no hay que hacer, cuáles son los cuidados y cuáles son los riesgos que puede generar un virus emergente de este tipo o cualquier otro microorganismo, pero siempre debemos tener en cuenta que las vacunas son un elemento esencial para poder salir de esta situación y en este caso hemos visto cómo a través de la vacuna se puede controlar una pandemia y por eso es tan importante el apoyo al desarrollo científico, a lo que es estudios a través de las vacunas y a lo que es generar conciencia en la sociedad de que nosotros para poder convivir con microorganismos o con patógenos tenemos que estar vacunados. No hay otra opción. Es la única forma que nos permite desarrollar una vida normal, con una actividad social normal, en presencia de microorganismos. Debemos estar vacunados, debemos mantener los planes de vacunación y para eso es importante crear conciencia en la población. Creo que esto impactó a nivel emocional en todos y que seguramente desde niños, adolescentes, jóvenes y ancianos, y esto repercute en nuestra calidad de vida, en nuestra salud mental y seguramente, bueno, y espero que sea leve, pero que seguramente vamos a ver el impacto en que van a empezar a aparecer distintas enfermedades relacionadas a la salud mental, a enfermedades autoinmunes y eso. La verdad, creo que realmente como sociedad tenemos que replantearnos realmente muchas cosas y sobre todo las bases educacionales y de salud. Las bases educacionales, ¿no? Una de las grandes fisuras que hemos tenido en este tiempo, se ha roto esa estructura, ese tejido social que es la escuela. Tantos meses cerrada la escuela en nuestro país ha dejado a más de 1 millón de chicos fuera del sistema educativo. Chicos de primaria, chicos de secundaria, hay que salir a recuperarlos, hay que volver a incluirlos, porque si no vamos a estar rotos por décadas, si no volvemos a repensar la educación y a fortalecernos desde esa base. Un placer, como siempre, saludar a quien es amigo de la casa, uno de nuestros referentes, de nuestros consultores permanentes, el licenciado Hugo Magonza, director general del CEMIC y presidente de ACAMI, que es la Asociación Civil de Actividades Médicas Integradas. Gracias, Hugo, una vez más, por estar atento a nuestro llamado, por ser siempre tan atento con nosotros y siempre presto a responder las dudas, ¿no? Y a seguir pensando el sistema de salud. Hugo, estuviste con nosotros en la apertura, ¿te acordás? Allá por 2018. Me acuerdo bien. Bien, ¿te acordás? Nunca pensamos que íbamos a pasar por lo que pasamos después, ¿no? No, para nada. Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar acá con ustedes. Muy interesante lo que acabas de decir al comienzo de todo, ¿no? 4 años de programa, 2 en pandemia. Una pandemia que nadie podía, por lo menos nadie de la sociedad que no estuviera muy interiorizada, y creo que la gran mayoría de los profesionales de la salud no tenían ninguna idea de que esto podía ser así. Y así como vino, tampoco sabemos cuándo se va a ir.
Lo que está claro es que muy probablemente no nos haya cambiado definitivamente la forma en que hemos encarado la vida, nuestra vida en la sociedad, en las relaciones familiares y también en el sistema de salud. O sea, Argentina tiene algunos privilegios, yo diría, en virtud de que su sistema de salud respondió, yo digo, más que holgadamente bien, tanto el sistema público como el sistema privado, como el de la seguridad social. Pero también tiene la sociedad una parte importante, porque Argentina tiene una sociedad que ha sido bastante proclive a cuidarse en salud. El tema de hoy la gente está preocupada por vacunarse, sí, y eso es una preocupación que viene de una educación en salud que siempre dijimos que era relevante. Somos muy apegados a las vacunas, hablamos de eso muchas veces, ¿no? Sí, otros países no viven ese modelo, todo lo contrario. Países con niveles de vida mejor que el nuestro, yo diría, con niveles educativos muy altos también, tiene una gran complicación con el tema de la vacunación. Yo creo que la vacunación, con todas las dificultades que hubo en su instrumentación, hoy por hoy Argentina ha tenido un proceso no solamente exitoso en cuanto a la cantidad de gente vacunada, sino que la gente se quiere vacunar. Sí. Y no es poco eso. Y reclama además. Si se demora. Y se preocupa y llama a los profesionales. Y muchas veces los profesionales del sistema de salud están con las mismas incógnitas que tiene la propia gente, ¿no? La combinación de que las vacunas, y ahí nosotros tenemos que hacer algo que es lo más importante, que es seguir a la autoridad. Por un lado a la autoridad sanitaria y por otro lado a nuestros médicos de cabecera, a los profesionales del sistema de salud, porque hay mucha incertidumbre en todo esto. Y de hecho en los últimos años, 2 años de pandemia, las cosas han cambiado bastante, ¿no? Desde el comienzo hasta ahora. Y fue la vacuna lo que cambió la historia, una vez más, ¿no? Fue la vacuna y también el aprendizaje que hicimos sobre la marcha. El sistema de salud aprendió, pero también la sociedad aprendió. Y hay una serie de cosas. A mí, acá con Gabriel nos une algo muy importante, con una pasión, que es la telemedicina. Y la telemedicina... Aceleró, sí. La realidad es que hasta que nosotros lo empezamos a empujar, era una herramienta mirada con alguna reticencia. Sí, absolutamente. Y hoy se transformó en un elemento muy importante. ¿Es la telemedicina la única herramienta de la salud? No. Es un complemento del sistema sanitario muy valioso. Sí, pero en este contexto, Hugo, fue fundamental. Fue fundamental. Porque hubo un momento en el cual, salvo los casos de COVID, que eran los únicos que tenían lugar fehaciente en los centros de salud, las consultas pasaron a depender de la telemedicina. Yo recuerdo, cuando nosotros arrancamos con este ciclo, era como un tema muy de nicho. Hablemos del sistema sanitario como una cosa de lo que nunca se ocupaba, nadie lo abordaba, de la telemedicina como un fenómeno que en algún momento allá, tal vez dentro de muchos años, aparezca. Y la realidad en algún punto nos sacudió y resulta que todo lo que pensábamos que era futuro se convirtió en ahora, ya, inmediatamente. Bueno, y esa fue la capacidad de las personas, tanto del sistema de salud como de la sociedad misma, de aceptar esos cambios. Vos recién lo referías a la educación. La educación necesita de la presencialidad para la sociabilización de los chicos. Sí, absolutamente. Es imprescindible. Pero no hay ninguna duda que una parte de la educación a distancia se va a quedar. Y en la salud también. Hay muchos seguimientos de pacientes crónicos, claro, que nunca va a poder ser obviado el contacto con el profesional, que eso es un temor que tienen algunos. Como tampoco puede ser obviado esto, que es la relación interpersonal. No hay manera de empatar lo que tiene que ver con la empatía, con el relacionamiento. Pero hay una cuestión que tiene que ver con los seguimientos, por ejemplo. Claro. Que un paciente añoso, que a lo mejor tiene alguna dificultad para trasladarse, que tiene complicaciones, la telemedicina le resolvió el seguimiento. Seguro. Nunca va a ser la resolución de todos los problemas. Pero complementa de una manera maravillosa. Maravillosa. Y reiteramos, Hugo, en un momento fue fundamental para poder seguir adelante con la atención de otras condiciones, de otras enfermedades y otras patologías. Te invito, Hugo, que nos vayamos a España, ¿querés? Me encantaría. Viajemos, aunque sea a través de la conexión virtual. Allí está Carlos Fernández Herreruela, bien digo, que es el presidente, ya te digo bien cómo es, presidente
de la Asociación Española de Gestión de Riesgos Sanitarios y Seguridad del Paciente. Ahí lo dije bien. Doctor, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Estamos tratando de viajar hasta España de alguna u otra manera para estar con ustedes. ¿Cómo va? Encantado, un gusto estar con vosotros de nuevo. No os recomiendo que vengáis, que empiezan a estar las cosas un poquito regular. Estamos bastante bien, pero en esta semana realmente es cuando ha empezado a subir mucho la incidencia de nuevo de la enfermedad por el coronavirus y no sabemos hasta qué punto tiene que ver la famosa nueva variante Omicron. Estamos viviendo, pues eso, la vuelta a tener positivos. Hay un dato muy interesante o muy importante a tener en cuenta. Desde el 27 de julio, y debo ser exacto porque hay un evento familiar que me recuerda esa fecha en la que hice una barbaridad de diagnósticos, ¿no? En una sola tarde, pues 70 y tantos positivos. No había vuelto a diagnosticar un positivo en mi entorno. O sea, es así de tremendo cómo se comporta esta enfermedad. Hasta que recientemente, en el último mes, hemos diagnosticado pacientes positivos siempre vacunados sin síntomas. Es decir, los vacunados con síntomas, los síntomas los tenían por otra enfermedad, no era por el coronavirus, y los no vacunados no venían a primaria, porque se iban directamente al hospital, posiblemente porque estaban bastante mal. Y ahora hemos empezado a diagnosticar vacunados con síntomas que son positivos al coronavirus, lo cual quiere decir que estamos retomando un poco la posición anterior. Claro. Doctor, le cuento que también en Argentina, en los últimos días, en la última semana, básicamente, el incremento de los casos positivos fue del 40%. También empezamos a notar de manera marcada un crecimiento otra vez en los contagios, ¿no? Y, por supuesto, atentos también a esta nueva variante. A veces, en algunas oportunidades, sobre todo al comienzo, España fue nuestra película del día después. En esta última etapa con Delta todavía no lo ha sido, pero tampoco se descarta que Delta en algún momento también comience a ocupar su espacio en nuestro territorio. Ahora habrá que ver qué pasa con esta nueva variante. ¿Ustedes van a empezar a tomar medidas distintas? ¿Cómo se vive en España este rebrote, este aumento en los casos? Lo que tenemos muy claro es que la vacunación ha sido tremendamente efectiva. Es verdad que todavía tenemos debates sobre si la vacunación puede tener sus problemas o no, pero lo que tenemos muy claro es que enfrentarnos a cualquier tipo de variante del coronavirus con una población vacunada no tiene nada que ver enfrentarse con ella sin vacunación. Y de hecho, la muestra está en que los pacientes que están ingresados en nuestras UCIs y en nuestros hospitales, ahora mismo, la inmensa mayoría, por no decir la totalidad, son pacientes no vacunados. Hay muy pocos casos de pacientes no vacunados, y si los hay, habitualmente tienen otras enfermedades de riesgo, que estén en una mala posición, en una mala situación, o con una sintomatología grave, o invalidante, o incapacitante, ni siquiera durante una semana con esta enfermedad. Entonces, sea como fuere la cosa, lo cierto es que la vacunación ha sido tremendamente útil. Y luego hay otro dato importante, y es que hemos aprendido también que la disciplina es muy importante, al menos en la Comunidad de Madrid, cuando ha empezado a colaborar con Sanidad, el Ejército, con su disciplina, no sé si férrea o no, pero desde luego mayor que la nuestra, ¿no? Quiero decir que aquí ha habido muchos debates y mucha democracia alrededor de la ciencia, en la que no todos estábamos de acuerdo en todos, cuando los militares han entrado a aplicar protocolos de forma absolutamente preestipulada, han conseguido un control muy importante de las infecciones y del seguimiento de los pacientes que estaban infectados. Nosotros hemos sido menos rigurosos en eso, ¿no? Desde el punto de vista científico, cuando todo quedaba bajo la ¿cómo se dice?, la prescripción facultativa o la decisión del facultativo, pues no hemos sido tan rigurosos. Y es verdad que esa disciplina militar en el seguimiento de los pacientes ha sido muy, muy, muy eficaz. Nosotros, no sé si lo sabéis, pero en los últimos tiempos ha colaborado la Unidad Militar de Emergencias en esta tarea, en la tarea de seguimiento y de rastreo de los pacientes, y eso ha ayudado un montón a despejar el panorama de los infectados.
O sea que hay que reconocer esa parte, Bien. nos guste o no y nos guste más o menos la libertad Claro, sí, al manejo claramente. de las infecciones, ¿no? Pero bueno, es la realidad de cada país. Aquí las fuerzas de seguridad están abocadas básicamente a protegernos, porque están ocupadas con el combate del delito. Es otra la realidad que tenemos. Doctor, queremos agradecerle muchísimo esta comunicación con España y despedirlo y agradecerle y desearles de verdad que todo vaya mejor, que las cosas no empeoren nunca. Gracias por conversar con nosotros. Así espero. Muchas gracias a vosotros. Vamos a escuchar otros testimonios que nos acompañaron durante este año, en este caso el de Débora Fiore y Oscar Mandó, que también hablan de aprendizajes de esta pandemia. Creo que si algo hemos aprendido en esta pandemia es, por un lado, el rol indelegable del Estado en la salud pública, la necesidad de contar con un sistema de salud fuerte y robusto, con un sistema de ciencia y técnica también fuerte y robusto, y eso incluye a los trabajadores de cada uno de estos sistemas, a los cuales hay que reconocerlos y reconocer sus condiciones laborales. También creo que aprendimos que la salud es un derecho que está interrelacionado con muchos otros derechos, que no se puede abordar el derecho a la salud sin abordar, por ejemplo, cuestiones como la pobreza o como el acceso. Pero creo que lo más importante que aprendimos es que la respuesta nunca es individual, que la respuesta es colectiva. Creo que nos enseñó y nos demostró que nadie va a estar al salvo hasta que todos estemos a salvo. Hace 4 años fundamos ACTRA, Asociación Civil de Telemedicina de la República Argentina. Lo hicimos varias instituciones médicas y jamás imaginamos que producto de la pandemia del SARS-CoV-2 se dispararía la tecnología en salud como ocurrió durante la pandemia. Investigación, desarrollo e innovación estaban a la orden del día. Lo más importante fue que era digital y a distancia, que era lo que la pandemia requería. Nos propusimos mantener la alta tecnología, pero con empatía con nuestros pacientes. De acuerdo a un dicho sajón, high tech, high touch. Eso es lo que estimulamos y vamos a un sistema híbrido, virtual, presencial, según las circunstancias. El único problema son los adultos mayores y su relación con la tecnología. Tendrán que colaborar los hijos y los nietos para que la consulta virtual sea lo placentera que tiene que ser. Lo que viene en salud digital no tiene techo, pero no sustituirá al médico, sino que lo complementará. Bien, cuántas cosas que nos deja esta pandemia que, insistimos, todavía no ha terminado. Siguen apareciendo nuevas mutaciones, tenemos que seguir vacunándonos, es fundamental, es lo que ha hecho la diferencia, más allá de las conductas que cada uno de nosotros hemos aprendido. Entender que lo colectivo es lo que nos salva a todos, no hay otra forma. Gabriel, un poco reflexionar sobre eso desde lo personal tuyo, lo que está dejando este año pospandemia. Sí, yo creo que lo que un poco también, siguiendo lo que decía Hugo antes, esto de entender que la tecnología está siempre al servicio del recurso humano, ¿no? Cuando apareció el estetoscopio, el que lo inventó sufrió burlas, sufrió insultos, porque rompía un status quo determinado. Claro. Hoy sería impensado hablar de medicina sin estetoscopio. La telemedicina, la realidad virtual, la inteligencia artificial, están todas al servicio de la salud, siempre con el profesional de la salud detrás de ellos. Seguro, no es algo que vamos a perder, es híbrido, como decía recién, ¿no? El doctor es un sistema híbrido en el cual se va a funcionar mejor porque se van a complementar. Y tal vez la pandemia hubo acelerado eso que, como decíamos hace un ratito, parecía un plan del futuro. Claramente la pandemia aceleró todos los tiempos y los tiempos de la tecnología también, obviamente, porque herramientas que teníamos a disposición y que no usábamos por la resistencia natural al cambio, que eso es una cuestión de salir de la zona de confort, que es natural en el ser humano, hoy la pandemia nos empujó y nos obligó a usarla. Y nos dimos cuenta que eran buenas.
Y probablemente el hospital del futuro no sea el que hemos vivido hasta el presente. Los modelos de enfermedades contagiosas probablemente continúen durante un tiempo. Uno imagina que esto va a ser así. Entonces, el hospital se va a tener que comportar permanentemente como si el paciente, como recién decía el profesional que hablaba desde España, personas que no tenían síntomas, eran pacientes que estaban enfermos, estaban potencialmente contagiando a tanto el personal de salud como otros pacientes. Vamos a tener que tener modelos donde la intervención de la gente sea la menor cantidad posible, y esa también está la herramienta de la tecnología que nos va a ayudar a poder cumplir como una especie de telemedicina, pero dentro de los hospitales. Gracias a los dos por acompañarnos. Gaby, me pondría a recordar aquel 2018, cuando empezamos Salud en todas las políticas y cuando ustedes dos venían con esta idea de telemedicina que parecía que estaban hablando de algo de otro tiempo, ¿no? Lamentablemente ha sido la pandemia, pero finalmente confirmó que estaba bien, que ese era el camino, sí, ¿no? Más allá de, las consecuencias que hubiésemos preferido no tener. También como lo tecnológico no compite con lo humano, lo público no compite con lo privado, también se integran en situaciones como esta. También funcionó, es cierto lo que dice Gaby. Gracias por acompañarnos, Hugo, Gabriel, muchas gracias. Nos encontramos la próxima semana, somos Salud en todas las políticas, celebrando nuestra 4ª temporada al aire. Un placer como siempre. ANDAR, Obra Social de Viajantes Vendedores de la República Argentina. Planes de salud para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Solicita un asesor comercial al 0810 345 0184.